¿Qué tal, amigos? Otra vez con ustedes, y como ya pueden ver, estoy acompañado de un gran personaje. Se trata de John Eddowes Villarán, psicólogo clínico graduado en la Universidad Católica del Perú, y lo invitamos porque desde el año 1985 él está imbuido totalmente en el tema de la medicina tradicional peruana, es decir, investiga en teoría y en práctica nuestra medicina ancestral. También ha creado el sistema de esencias florales peruanas Quinde, ya nos hablará de eso. Ha sido profesor de la Universidad de Lima, de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo y en Senfotur, ¿no? El Centro de Formación en Turismo. Además, ha publicado varios libros, entre ellos La Huaca, el año 1992, otro libro, el 2006, Lo que sabemos nosotros es interminable, además, Servicios de Salud y Espíritus de la Naturaleza, el 2011, y estos días ha publicado Ayahuasca y otros maestros, es decir, nos llama la atención conversar con John Eddowes por toda esta trayectoria. Nos hemos encontrado por ahí en algún evento, en algún congreso de medicina tradicional, y tengo la oportunidad de conversar ampliamente con él el día de hoy para ustedes, amigos. John, bienvenido a este pequeño espacio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, empecemos conociéndote, y el tema que nos interesa es la ayahuasca, aunque sabemos que tú manejas un conocimiento muy amplio, pero por favor concentrémonos en la ayahuasca. ¿Cómo fue tu iniciación en este tema de las plantas medicinales, plantas maestras? En el libro, que es una biografía tuya, hemos visto que has pasado por la huachuma, has pasado por la ayahuasca y por otras prácticas. Por favor, cuéntanos cómo fue tu iniciación y tu llegada a conocer a la madre ayahuasca. Yo estudié psicología en la Universidad Católica, en Lima. En la Universidad Católica básicamente se leía Freud y algunos pocos autores, es decir, la concentración era sobre textos del siglo XIX, comienzos del XX, y lo que se entendía por psicología eran las corrientes psicológicas occidentales, entre comillas, ¿no? Eh, A mí se me ocurrió al terminar hacer una tesis sobre prejuicios hacia la medicina tradicional. Y entonces la teoría del prejuicio lo que dice es la única manera de conocer algo sobre lo que se tiene prejuicios es entrar en contacto directo. Entonces comencé a visitar curanderos. Primero visité curanderos de San Pedro y me sorprendió el manejo que tenían de la enfermedad mental, la forma de diagnóstico. Además, dentro de psicología, la parapsicología nunca se mencionó ni siquiera como un inventario, como un capítulo por ahí, ¿no? Era básicamente hacer psicoanálisis, dedicarse al conductismo, a tomar pruebas. Eso era la formación de un psicólogo. Cuando empecé a ver que la gente se enfermaba de susto, que iba a tomar plantas, que las plantas limpiaban el cuerpo, el espíritu, la mente, que además los maestros tenían la capacidad de entrar dentro del psiquismo de las personas, me sorprendió lo ausente que estaba la realidad inmediata de nosotros y en el tema de la psicología, y cómo los prejuicios raciales, la herencia colonial que todavía se manifiesta en las universidades, evitaba que nosotros entremos en un conocimiento directo de lo que pasa alrededor de nosotros. La pasada del huevo, la pasada del cuy, el uso de las plantas, me llamó la atención. Para enfermedades nerviosas, mucho se recomendaba baños de plantas. No lo he entendido hasta muchos años después, cuando entendí que el sistema nervioso termina en la piel y que las plantas se absorben a través de la piel. Los principios activos de las plantas se absorben a través de la piel. Entonces, primero comencé a visitar curanderos de San Pedro porque era lo que había. La ayahuasca, estamos hablando pues del año 85, que es cuando yo termino la universidad, cuando hago la tesis. La ayahuasca en Lima era poco conocida, no había mucha oportunidad de acercarse a ella. Entonces, primero fui un curandero que trabajaba en el centro de Lima, que está mencionado ahí, Gerardo Pizarro, y fui a una sesión de San Pedro y lo vi trabajar. Además, la gente afirmaba que él curaba cáncer, disolvía tumores, ¿no?
Eso era un poco por donde comencé. En esa época además había un museo de ciencias de la salud al frente de ese curandero en un local de la Beneficencia, y ahí también conocí a otro curandero, pero nunca lo vi trabajar, que era don Melchor Salomón. Y él trabajaba con tabaco, otra planta muy importante, y que ya por esa época comenzaba a ser estigmatizada, ¿no? A ver campañas en contra, se le echaba la culpa de un montón de cosas, mientras que en la medicina tradicional era una planta utilizada para curar diferentes problemas. Am, es, eh, Comencé tomando San Pedro acá en Lima y después ya me invitó el curandero al norte y fui a tomar a Suhuaca en Lambayeque, en el pueblo de Íllimo. Y entonces las visiones, las cosas que pasaban alrededor, el conversar con los pacientes y entrar a otro tema que tampoco se había mencionado en la universidad, pero ni siquiera como anécdota, que era la brujería. La brujería y que implica también manejos psicológicos interesantes, desafiantes, ¿no? La brujería, tanto por sustancias que contaminan como por manejos a distancia, que después de buscar mucho tiempo podía entenderse un poco como hipnosis a distancia también, entre otras formas. Cuando yo revisé el material de medicina tradicional para mi tesis, prácticamente todo lo que ocurría en la medicina tradicional se pretendía explicar como si fuera producto de la sugestión, asumiendo además que eran mentes débiles, que la gente hacía cosas por creencias populares que no tenían ningún uso y en realidad, salvo que uno tenga prejuicios raciales muy fuertes, la gente no pierde el tiempo haciendo cosas que son inútiles. Entonces ahí había conocimiento, habían recursos medicinales y además estas eran prácticas sumamente difundidas. Y por supuesto, pues la psicología infantil que nosotros aprendíamos en la universidad era Anna Freud, Piaget, y para casi de contar ahí, ¿no? Mientras que alrededor de nosotros, por todos lados, se pasa el huevo, los niños se enferman de susto y se curan también de ello. Entonces, la psicología en el Perú, y creo que esto aún sigue básicamente igual, no incluye el estudio de las prácticas terapéuticas tradicionales o de las prácticas populares, de donde tenemos mucho que aprender. Recién 7 años después de que empecé con esto, recién en el año 92, me invitaron, en el año 91, me invitaron a tomar ayahuasca a, con un shipibo, con Mateo Arévalo. Hicimos una sesión en el jardín del sitio arqueológico de Pachacamac, cerca de Lima. Y desde el momento pues, que tomé ayahuasca, descubrí una dimensión de las cosas que era totalmente distinta, amplificada, ¿no? Las percepciones del cuerpo, las percepciones de la mente, las visiones, los mensajes, los diálogos con los vegetales, cosa que es muy común en el mundo tradicional y totalmente ausente del ámbito universitario. Ya después de eso fui a trabajar a Tarapoto un año, ahí tomaba ayahuasca en un centro de rehabilitación, y ahí también hice una dieta en el monte y, y conocí un poco más el mundo de las plantas, ¿no? Y empecé a darme cuenta por qué le llaman plantas maestras, cómo va enseñando la medicina, cómo te prepara para curar y cómo te hace notar, entre otras cosas, como menciono en el libro, que las manos iban a ser una de las herramientas terapéuticas más importantes, lo que me lleva a concluir que el cuerpo es la mayor omisión en la psicología, de la forma como se practica. ¿Mm? Bueno, también hemos oído de ti en diversas conferencias y también en tu libro que utilizas estos conceptos como la medicina intercultural. Además utilizas el concepto de medicinas nativas o alternativas. Por favor, compártenos estos conceptos y el sentido que tienen estas definiciones para usarlas, porque entendemos que de por medio está el valor que tú le das, el gran valor que tú le das. Ok. El entrenamiento de un psicólogo, la herramienta básica de un psicólogo formado a nombre de la nación, y en el Bicentenario eso sigue siendo un escándalo, un psicólogo con título oficial a nombre de la nación, básicamente lo que hace es conversar, tomar pruebas,
Eso es, y te dicen, cuando el caso se pone muy complicado, mándale un psiquiatra, cosa que los que lean el libro van a entender por qué yo me resistía tanto a mandar pacientes al psiquiatra, ¿no? Por lo poco eficaces de la mayoría de prácticas tradicionales. Entonces comencé a buscar, primero en la medicina tradicional fui como un observador y llegué a la conclusión que como los psicólogos no podemos recetar fármacos, y esa era la frontera que implicaba cuando una persona necesitaba mayor ayuda, había que mandarlo al psiquiatra a que lo medique. Entonces, como yo no creía en esa medicación, y como además legalmente los psicólogos no podemos recetar fármacos, pensé que las plantas podrían ser una manera de tener recursos terapéuticos efectivos para tratar a los pacientes, para ayudarlos a dormir, para ayudarlos a bajar su ansiedad, sus problemas, su nerviosismo, sus temores, etc. Entonces, comencé a buscar en las medicinas llamadas alternativas, ¿no? ¿Cuáles fueron estas vertientes? Las esencias florales, primero empecé con las esencias florales de Bach, y como las esencias florales de Bach son difíciles de conseguir y además muy costosas, y no tienen por qué serlo, porque el método de preparación es muy simple, decidí desarrollar un sistema de esencias florales peruanas, disculpen a mi gato que está acá, un sistema de esencias florales peruanas que se llama Quinde, que quiere decir picaflor en quechua, y que ya tiene desde el año 95 en uso y con gente bastante satisfecha con los resultados. Luego comencé a trabajar, primero la ayahuasca en una sesión me dice, usa las manos. Y yo me reí pues porque dije, yo soy psicólogo de la Católica, la mejor universidad, bla, 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 todas esas cosas que a uno lo convence para engordar la vanidad y ser un inútil ilustrado. Y entonces, comencé a investigar un poco el masaje, pero no era pues el masaje, es una cosa realmente superficial. Tuve la suerte, y además en la ayahuasca yo sentía que mis manos no terminaban en la piel, sino que eran como guantes, que rodeaban, se podía percibir cosas a la distancia, se podía percibir los sentimientos de las personas que estaban ahí, y las manos pues crecían, eran energéticamente enormes durante la sesión de ayahuasca. Y entonces la ayahuasca me estaba señalando que ahí había una gran herramienta terapéutica que yo aún no utilizaba. Entonces, tuve la suerte de llevar unos cursos de terapia cráneo-sacral con el Instituto Ableger, unos seminarios, 2 en Lima y 2 en Estados Unidos, y comencé a entender lo que la ayahuasca me decía cuando me decía que las manos son para mover energías sutiles del cuerpo, para cambiar pulsos, para encontrar los traumas y trabajar sobre ellos con las manos. Y entonces he venido trabajando con la terapia cráneo-sacral, y ahora último lo que estoy haciendo es entrando en el tema de la fascia, de la movilización facial, ¿no? En la fascia, que es el tejido conectivo, el intersticio, hay memoria, en todo el cuerpo hay memoria, y los traumas dejan una memoria en zonas del cuerpo, y esas zonas del cuerpo que guardan memoria, a través de una manipulación sutil y profunda, liberan emociones, liberan recuerdos, mejoran enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, cambian el estado en el cual el sistema nervioso funciona, y además de eso, fui incorporando plantas. Tuve la suerte de tener un aliado, un hombre que falleció lamentablemente el año pasado, el señor Fernando Peláez, un gran aliado. Él preparaba remedios de plantas y me los traía. Primero me los regalaba, me decía, dale a sus pacientes que no puedan pagar. Y me traía las plantas en sobres de infusiones, y la gente dormía, le bajaba la ansiedad, se le purgaba el estómago, respiraba mejor, me empezó a sorprender, ¿no? Y junto con esto, otra de las vertientes ignoradas en la formación del psicólogo es la nutrición. Y hoy día la nutrición, sobre todo porque hay tanto producto industrial en la dieta de las personas y tantas personas sensibles y alérgicas, la nutrición resultó otro de los pilares de la terapia, porque en medicina tradicional a mí me llamaba la atención el principio de la purga, el principio de las dietas, el hecho de restringir nutrientes, de restringir toxinas,
y de estimular al cuerpo a que elimine sustancias nocivas, sustancias tóxicas. Y entonces los procesos de desintoxicación son fundamentales en la medicina tradicional, y mientras la psiquiatría provoca en la mayor cantidad de casos intoxicaciones crónicas a través de medicaciones prolongadas en el tiempo, vida sedentaria, etcétera, etcétera, en la medicina tradicional la limpieza del cuerpo a veces era toda la terapia. ¿Mm? Es decir, limpiar el cuerpo podía ser más que suficiente, ¿ya? Entonces, esas son las medicinas, las alternativas, complementarias. Ahora, el término intercultural es un término que está muy de moda ahora, prácticamente así como cualquier proyecto de desarrollo tiene que tener el tema de género, también se le está reclamando el tema de interculturalidad. ¿Por qué? Porque las diferencias en la concepción del mundo pueden ser tan grandes que si nosotros no entendemos cómo funciona la mente de gente que proviene de culturas distintas a la nuestra, entonces probablemente nuestro diálogo va a ser muy infructuoso. Y lo otro, para poder absorber los conocimientos, tengo que pasar por todos mis prejuicios, tengo que pasar por mis creencias, tengo que pasar por las cosas que yo no creo posible, de acuerdo a cómo me formaron en mi barrio, mi escuela, mi hogar, mi familia, ¿no? Y asumir que hay otras formas de hacer medicina, de aliviar el dolor humano, el dolor psicológico, a partir de otras creencias, y que estas creencias o prácticas abarcan también la naturaleza, abarcan el diálogo con otros seres vivos, amplían la mente y la salud, no solo a lo que me ha pasado a mí como individuo, a mi ego, sino mis relaciones con el ambiente, mis relaciones con la comunidad, mis relaciones con los ecosistemas que me rodean, ¿no? Todo eso puede tener que ver con la enfermedad. Entonces, cuando se habla de medicina intercultural, se habla de una medicina que acepta dialogar con el otro distinto a uno mismo y que no pone jerarquías. Nosotros no tenemos todavía en el Perú hospitales interculturales, las postas de salud, muy poco. Hay algunos desarrollos incipientes, pequeños, pero las postas de salud en el Perú, que de acuerdo a las políticas aprobadas deberían ser interculturales, aún no contemplan medicamentos vegetales. Y por eso, y voy a aprovechar acá, es que yo estoy tratando de incentivar a que la gente piense en desarrollar jardines botánicos por todo el país. Pero no el jardín botánico como fue en la época colonial. Los primeros jardines botánicos se llevaban las plantas, creaban grandes invernaderos en los países coloniales en Europa y exhibían pues las rarezas, ¿no? Y de ahí también sacaron conocimientos, la papa, ¿no? En el Perú existe un instituto de la papa, pero no hay un instituto de la ayahuasca, no hay un instituto de la coca, no hay un instituto del San Pedro. En términos de salud mental, los servicios oficiales de salud mental son básicamente electroshock, antidepresivos, ansiolíticos, y nosotros tenemos una vertiente, que es el trabajo con las plantas maestras, que puede llevar a la comprensión de la mente y a un aporte a la salud mental de nivel mundial, ¿no? Nosotros, el Estado, las plantas antes de los españoles no solo eran importantes, eran sagradas. Y el estudio de ellos, los sabios se dedicaban al estudio de ellos, y los grandes hombres de Estado tenían a las plantas en un lugar privilegiado. Cuando llegan los españoles, los primeros españoles que llegan, ellos no se curan con su medicina. Primero, que no traen suficiente, no tienen insumos acá. Y segundo, que lo que ellos encuentran como medicina en el mundo indígena americano es largamente superior a lo que ellos tenían. Pero los problemas empiezan porque las plantas y la relación de los pueblos originarios con las plantas es una relación espiritual. Y entonces ahí empieza la intolerancia religiosa. Y en el libro ilustro la reacción de la decana de letras de la Católica cuando yo empiezo a hablar de plantas maestras entre los alumnos de letras, y un grupo se queja, un grupo de alumnos del Opus Dei se queja porque se suponía que el profesor estaba alentando a consumir drogas a los alumnos.
¿no? O sea, era una mezcla de conceptos y de temores, y claro, me llamaron, me pidieron que firme una hoja comprometiéndome a defender los valores católicos de mi cátedra, qué sé yo, porque era una universidad pontificia. Pero en realidad universidad, la palabra universidad viene de universo. Y si el universo que yo reproduzco en conocimiento omite lo que tengo alrededor, eso no es universo. Eso es una fracción de un universo colonial impuesto en territorios que nunca fueron, donde el conocimiento no se desarrolló. La mayoría de los conocimientos de medicina tradicional son aún orales, ¿no? Un ejemplo muy ilustrativo es el Ministerio de Educación. Si ustedes ven el Ministerio de Educación, es un edificio en forma de libros apilados. Pero miren el jardín de la entrada. El jardín de la entrada no vale nada. El jardín de la entrada es un jardín ornamental, probablemente ni especies nativas tiene. No tiene carteles indicando. Y en realidad en el Perú ser culto, una forma de ser culto bien enraizado con el país de la biodiversidad, es conocer de plantas. Pero ¿dónde hay aulas? ¿Dónde hay aulas vivas para llevar a conocer plantas? No tenemos jardines botánicos. Cada municipio, hay municipios que le han hecho monumentos de cemento a la papa, pero no han hecho bancos de germoplasma, ¿no? Hay, se hacen monumentos, se gasta el dinero en construcciones de cemento, pero en realidad todo municipio debería tener un jardín botánico que sea el aula de instrucción. ¿Qué cosa digo yo cuando pienso en un jardín botánico? Pienso en un centro de acopio de especies y de conocimiento y de practicantes, y donde sea el punto de encuentro con científicos de otras disciplinas modernas para dialogar, y donde debe haber tecnología intermedia para procesar las plantas y poder desarrollar medicamentos vegetales para que estén en las postas de salud. Muchas veces las postas de salud están vacías, rodeadas de bosques, pero falta ese engarce entre la biodiversidad, los conocimientos de los pueblos originarios y también de los mestizos, porque el Perú, como dice Pablo Maringo en el libro, es un país de mestizos, ¿no? Prácticamente hay todavía algunos grupos indígenas, hay blancos, pero en realidad casi todos somos mestizos. Como cuento, mi abuelo hablaba quechua, o sea, ya todos participamos de una mezcla de culturas, pero este mestizaje, esta mezcla no se refleja en las políticas de salud que aprovechen los recursos naturales para el bienestar de la población. Nosotros tenemos no solo plantas, tenemos sustancias animales, insectos, sustancias, tierras medicinales, y no tenemos farmacias que tengan la magnitud de lo que implica la biodiversidad, ¿no? Los ministros de salud pasan y ninguno se ha dedicado en las últimas décadas a las plantas medicinales. El famoso Inmetra, donde yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Salud, era una cosa bastante anecdótica, porque no llevó plantas, no transformó los servicios de salud. Hicieron inventarios, hicieron publicaciones, hicieron eventos. Se hizo más de lo que se hace hoy en día, hasta que Toledo cerró el Instituto de Medicina Tradicional, ¿no? Y entonces, en el Estado no hay un espacio para la medicina tradicional. Cuando yo pienso en jardines botánicos, pienso en los municipios, pienso en los gobiernos regionales que por piso ecológico que les corresponde deben tener jardines botánicos con estos inventarios de prácticas, de especies, de conocimientos. Y pienso que todo centro educativo debe tener plantas, aunque sea en macetas. Si es un centro pequeño, debe tener las plantas más importantes para las molestias mínimas. En otras palabras, la atención primaria de salud se puede cubrir muy bien con plantas. Y además se pueden desarrollar medicamentos vegetales con tecnología intermedia, con tecnología relativamente simple, y se pueden intercambiar entre los jardines botánicos para que las postas medicinales tengan plantas a disposición. John, en el libro que acabas de publicar, bueno, como dice en la contracarátula, es tu biografía, ¿no? Es el relato de diversos momentos de tu vida, es tu biografía y al mismo tiempo es un acercamiento a la medicina tradicional. Bueno, hay un capítulo que cito en este momento, que es cuando tú eres internado en el hospital psiquiátrico, ¿no? Por las dificultades que tuviste en una etapa de tu vida juvenil, ¿no?
este conflicto que se generó a partir de tener tu primera hija a los 15 años y no saber qué hacer, ¿no? Entonces ahí hay el relato de tu historia, ¿no? Como ese caso, y a lo que quiero ir es que, por ejemplo, cuando se habla de la formación de un curandero, de un chamán, se habla que este curandero tiene varias formas de realizarse, ¿no? Una forma es a través de la formación que le puede dar el abuelo, el papá, estudiando con él. Otra forma de ser curandero es tener un accidente raro, como que te caiga un rayo, tengas una situación terrible y de pronto cambias y te conviertes en un curandero. Y otra forma es la de sufrir, de tener un problema, de estar enfermo, de no saber qué hacer, nadie te resuelve el problema y tú empiezas a buscar, tú empiezas a encontrar soluciones y así descubres varias maneras de curar y curas. Te curas a ti mismo y curas a los demás. Yo percibo que tú estás en esta tercera forma, y a lo que voy es que con esta ilustración tú eres un curandero, eres un psicólogo clínico, por supuesto que sí, pero además yo asumo el concepto de curandero de una manera muy amplia. Te preguntaría, ¿eres un curandero, eres un ayahuasquero a tu manera? Ok. El diccionario define curandero como aquel que cura sin ser médico. O sea que de hecho somos curanderos muchísimos, ¿no? Que no es lo mismo que ser chamán. Dicen los antropólogos que ya no existen chamanes en el planeta, porque el chamán como institución primaria concentra el poder político, religioso, militar, etcétera, y entonces ya las sociedades se han desarrollado y se han complejizado tanto que esos roles se han repartido. Pero lo que sí existe son técnicas chamánicas. Y son técnicas chamánicas que vamos de diferentes formas tomándolas para la sanación, para la curación. Entonces, de alguna forma, o sea, curandero sí me puedo considerar por definición de diccionario, ya que médico no soy. Y por otro lado, efectivamente, el curandero en general tiene una crisis de iniciación. Como tú has descrito, hay muchas maneras, ¿no? Y además, una de las cosas que no mencionó, que también es muy importante, es la cercanía a la muerte. En la caída del rayo eso sí es evidente, ¿no? Pero a través de enfermedades, de estas muertes clínicas con un regreso a la vida, ¿no? Acercarte a otros mundos, a otras cosas donde tu conciencia se amplía. Y además te das cuenta que hay un mundo espiritual alrededor que está trabajando con nosotros, ¿no? Como digo, en ese ejemplo, que en la ayahuasca de pronto, cuando te marea la planta, comienzas a ver que hay un montón de seres espirituales asistiendo a los presentes. Y que cuando se dan cuenta que los estás mirando, dicen, mira, otro que despierta. Y al final, cuando va pasando el efecto de la planta, te dicen, ¿no? Los vas dejando de ver y te dicen, no te preocupes, siempre estamos ahí aunque no nos vean, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la medicina? ¿Hacia dónde va la curación? ¿Hacia dónde van los encuentros de los que buscan sanar a otros con los conocimientos existentes en el territorio, con las plantas existentes en el territorio? Entonces, lo otro es la ayahuasca, tiene una prehistoria, tiene una edad media, una edad moderna, una edad contemporánea y tiene un futuro y se está recreando, se está mestizando. Por ejemplo, mis esencias florales tienen una dilución homeopática de la ayahuasca. A veces se me ha ocurrido poner una gota de la ayahuasca en la frente mientras yo relajo a alguien y también tienen visiones. O ahora hay gente trabajando también con microdosis. Entonces, la ayahuasca sigue recreando su forma de trabajo en las personas que se van acercando a ella. Sabe Dios qué desarrollos futuros tendremos. Y en lo que yo sí quiero ser muy claro es el manejo, esta ciencia indígena de la conciencia propia de los pueblos originarios, es extraordinaria, es de una gran sabiduría, es una forma evolucionada y depurada de trabajo en niveles muy finos de la mente, del espíritu y del cuerpo. Y esa ciencia indígena de la conciencia tiene que tener un lugar, tiene que tener apoyo, tiene que tener respeto. Cuando yo hablo de los jardines botánicos, también lo digo de otra manera, y es, un pueblo indígena se define por su territorio,
cuando arrebatan su territorio, amenazan la vida y la cultura de este grupo. La medicina tradicional no tiene territorio. ¿Cuál es el territorio oficial de la medicina? Dime un ente oficial, estatal, que sea de la medicina tradicional. O un ente de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. La medicina tradicional no tiene territorio. Cuando cae en el Ministerio de Salud o supervisada por un médico, muchas veces es maltratada porque no es entendida. Los médicos, salvo honrosas y contadas excepciones, no están preparados para entender el valor, las características, la efectividad de esta forma de medicina. ¿Ya? Igual en la enfermería, igual en los asistentes sociales, en las parteras, etcétera, etcétera. No hay un territorio de la medicina tradicional en el Perú. Es todo el territorio, porque en todo el territorio se practica, y a la vez no es oficial. Sí, por eso yo digo, el bicentenario sin medicina tradicional es una tomadura de pelo, es una broma, ¿no? Porque no ha cambiado nada. Aquello que fue desplazado por los invasores sigue desplazado del Estado. Entonces, mientras el Estado no incorpore las plantas, no le dé espacio, abra la tolerancia y baje el racismo que existe hacia esas prácticas, el bicentenario yo no veo mucha razón para festejar con canciones, con desfiles, con discursos, ¿no? Hay que devolver el territorio a las prácticas, a las costumbres que van a mejorar el bienestar del país, la grandeza de los pueblos ancestrales del Perú, de las grandes civilizaciones del Perú, se basaban en respetar el territorio, en tener una relación distinta, armoniosa, equilibrada, de estudio de los vegetales, del desarrollo de esta ciencia indígena de la conciencia, de estas capacidades humanas para curar, que las plantas maestras, y por supuesto la ayahuasca es una gran maestra en eso, nos permiten acceder. Un tema que tiene que ver con nuestra cultura, con la ancestralidad, es, por ejemplo, la espiritualidad. Y tú en el libro, casi al inicio, hablas de Tiembla la Tierra, y en ese capítulo hablas de esta tradición que es muy apreciada, como la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Este catolicismo, esta efervescencia de la mística, de la religiosidad que todos conocemos. Pero debajo de esa tradición del Señor morado, está el Señor de los Temblores, ¿no? Hay un Dios ancestral detrás de todo esto. Entonces, la pregunta es, mi estimado John, sobre nuestra espiritualidad o religiosidad ancestral, ¿consideras a las plantas maestras o enteógenas los canales de conexión para una realización espiritual en la vida personal de la persona que toma estas plantas? Hay una espiritualidad acá muy fuerte con estas plantas enteógenas. Por supuesto. Yo he publicado algunos artículos hablando de 3 grandes ejes de medicina tradicional en el Perú, considerando 3 grandes plantas sagradas: la hoja de coca, el San Pedro y la ayahuasca. La hoja de coca, especialmente en el sur andino, aunque atraviesa todos los Andes, y también inclusive hay curanderos que usan hoja de coca junto con San Pedro, o que usan hoja de coca junto con ayahuasca, ¿no? La hoja de coca, además, es una planta que ayuda a entrar en cierto estado de conciencia, que socializa, estigmatizada por problemas de narcotráfico, ¿no? Y además no industrializada por esa misma razón. Mientras que la hoja de coca, pues, es el gran motor. Se habla de salud mental, de la pospandemia, y la hoja de coca es el más grande antidepresivo que existe. Da un estado de alerta sosegada que facilita el acceso a mundos espirituales. La ayahuasca, ni qué decirlo, ya lo hemos mencionado, y el San Pedro también. Entonces, la comunión de los grupos muchas veces es alrededor de las plantas, y es una comunión no para repetir una misa igual y con las mismas palabras, ¿no? Y consagrarla, sino es una comunión enteógena, es decir, que a través de las plantas nos lleva a buscar lo divino dentro de nosotros. Y estas plantas nos facilitan esa vida espiritual, y es una vida espiritual sanadora, ¿no? Son vivencias espirituales que nos ayudan a mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con el medio ambiente, con la gente que nos rodea. Entonces, las plantas son la comunión espiritual de los pueblos ancestrales, y ahora de mucha gente, porque la ayahuasca no se limita al Perú.
¿no? Solo en el continente tenemos Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, ¿no? Y Perú como países donde se ha usado. Y ahora a través de las iglesias de ayahuasca, la ayahuasca tiene gran cantidad de asociados en los Estados Unidos y en Europa. Y así como el peyote ha sido legalizado para los miembros de la Iglesia Nativa Americana, hay gente queriendo que la ayahuasca sea legalizada para poder ser consumida en estas ceremonias que son una comunión espiritual entre los participantes y que nada tienen que ver con temas de narcotráfico, con temas de drogadicción, sino todo lo contrario muchas veces, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con esta que te hice recién, ¿no? Tiene que ver con que, por ejemplo, ¿cómo se considera a la ayahuasca desde tu perspectiva como psicólogo clínico, como un profesional imbuido también en la medicina tradicional? La ayahuasca es un buen producto terapéutico útil para terapias. ¿Es eso nada más un recurso, una buena herramienta? ¿O se trata de una instancia energética, espiritual, de mayor alcance, de mayor cobertura? ¿Es otra dimensión la ayahuasca o un simple recurso terapéutico? La ayahuasca te transforma, ¿no? La ayahuasca te quita la estupidez de pensar desde tu ego y te facilita muchas veces la posibilidad de pensar como una planta, como un animal, como el planeta, como otros a los que tú has ofendido. Y para eso trasciende la psicología tal como se enseña, es un individuo que ayuda a otro a través de un análisis de la mente, como si la mente existiera fuera del cuerpo, y como si la mente no tuviera espíritu, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que tome ayahuasca, que tenga una experiencia de ayahuasca y no te hable de una vivencia espiritual, de una vivencia de comunión con la naturaleza, de comunicación con espíritus de plantas, con espíritus de animales, con seres extraterrestres, ¿no? La variedad es amplísima, ¿ya? Con los astros, es decir, ese ego con el cual se entrena a un psicólogo para analizar todo de su mente, explota, ¿no? Explota a muchas otras dimensiones. Es una herramienta para la cual hay que calificarse, ¿no? Es una herramienta que además, si tú la usas, te transforma mientras la usas, no es solamente a ver cómo opero sobre el otro, hay una transformación mutua. En cada vez que se comparte la ayahuasca, no hay el paciente, el terapeuta también puede tener liberaciones muy fuertes, vivencias espantosas, purgas estrepitosas, ¿no? No es la figura del hombre en la bata blanca subido, ¿no? Casi en su pedestal atendiendo al ser inferior que viene por su conocimiento, sino es una comunión más integradora, ¿ya? También es una herramienta de doble filo, también es una herramienta que en manos irresponsables puede generar. Yo me he convencido que hay un uso traumático de la ayahuasca y lo sé porque ha venido gente a buscarme que había tomado ayahuasca en sesiones muy desordenadas, con gente que aparece, da ayahuasca y desaparece, o que junta un montón de gente, o no, que tiene todo tipo de problemas diversos y la gente se altera, o que no hace pues terapia, o sea, dar la ayahuasca de por sí no es garantía de una curación, puede ser todo lo contrario, puede ser un hecho traumático, hay gente que queda muy maltratada después de una ayahuasca, y otros que tienen una transformación y que dividen su vida en antes y después de tomar la ayahuasca ¿no? Que prendieron la luz que estaba apagada, ¿ya? Y la ayahuasca también, igual que las otras plantas maestras, también se usa para hacer el mal. O sea, yo ingenuamente pensaba que todo el que tomaba ayahuasca se volvió una buena persona, se transformaba, se purgaba, se limpiaba, pero hay gente que la usa para hacer daño y hay gente que se vuelve más mala, ¿no? O sea, no tiene la ayahuasca, en general ayuda a la gente a mejorar, pero también puede ayudar a la gente a desarrollar capacidades para perjudicar a otros, igual el San Pedro, igual la hoja de coca, ¿no? Cuando uno entra al mundo espiritual hay el bien y el mal como en todos lados, ¿no? Hay médicos buenos, honestos, cuidadosos y hay traficantes, ¿no? Mercenarios,
miserables que despluman a sus pacientes independientemente de que eso sea bueno para su salud, ¿no? Entonces, la ayahuasca puede ser una herramienta excelente, pero ¿en manos de quién? ¿No? En el centro de rehabilitación donde yo trabajaba se creía que dar ayahuasca curaba a las personas. Y algunos pasaban los 9 meses y terminaban el periodo, 2 dietas, qué sé yo, y se iban a fumar pasta a la calle, ahí en Tarapoto, ¿no? Otras personas, que no necesariamente se internaban, tomaban una vez ayahuasca y recuperaban su rumbo, que había sido perdido por un proceso de consumo. Entonces, una de las conclusiones a las que yo he llegado es, ¿quiénes se curan con la ayahuasca de drogadicción? Una de las respuestas es aquellos que tenían una vida, que alguna vez hicieron algo, que tienen dónde regresar. Algunos nunca construyeron nada. Son dependientes, pasan el rato, ¿no? Esa gente tenía muy pocas probabilidades. Y lo otro es, no son las plantas, no es darle ayahuasca, no es una medicación para la fiebre. La ayahuasca es en manos de quién, cómo es la fuerza moral del que la da, cómo es el corazón del que la está dando. Eso tiene muchísimo que ver. No es solamente la planta de por sí, no, o sea, puede dañar, puede curar, puede transformar o puede perjudicar. También está la fuerza moral del que la da, lo que lleva consigo mismo, lo que lleva en su corazón, eso también pasa al paciente. Bueno, también otro tema que me gustaría conversar contigo es este que se conversa, que es polémico, por supuesto, en los congresos, en los eventos especializados en terapias, en ayahuasca. Por ejemplo, hay una postura que, por supuesto, yo respeto, que señala que toda experiencia con ayahuasca necesita terapia como complemento. Es decir, no se acepta que alguien tenga una experiencia con ayahuasca y vaya caminando solo por la vida, sino que tiene que tener la contención del terapeuta que le dé estructura, que le da forma, que le da valor a esa experiencia. Esa es una postura, por un lado, respetable, repito, pero también existen experiencias maravillosas, como tú dices, dependiendo de con quién lo hagas, qué persona, qué ayahuasquero, qué curandero realice esta experiencia, y se producen experiencias extraordinarias y hay una curación en sí misma con la experiencia en la que no hay necesidad de terapia, de esta contención, como señalaba esta otra postura, ¿no? Bueno, son dos puntos de vista, un tema muy delicado, algo de la epistemología de la psicología o de la epistemología de la ayahuasca. ¿Qué piensas tú, John, que estás metido en ese tema también mucho tiempo? Ok, ya. Hay psicólogos que tienen el mal gusto de asegurarse el trabajo y la agenda, presionando a los pacientes a decirles que necesitan una dependencia con el terapeuta. Yo soy un enemigo de esa postura, ¿ya? El que quiere apoyo debe tener la libertad de elegirlo y además puede ir y continuar su camino con otra persona. No tiene que garantizar que lo va a hacer contigo. Otras veces la ayahuasca le habla y le dice todo lo que tiene que saber y ni siquiera tiene que compartirlo contigo. Lo tiene claro, lo medita o va y lo habla. Mi postura en eso es decir, si tú quieres lo hablas conmigo, si quieres vas y lo hablas con tu pareja, con tu madre, con tu amigo, con el sacerdote, con quien tú consideres conveniente, ¿no? Y la primera postura que tú describes es una idealización del terapeuta, ¿no? Además es garantizarle la chamba por un tiempo, ¿no? Lo que sí es importante es que tenga muy claro la persona que va a tomar, que va a movilizar cosas y que esas cosas deben encontrar un momento, un punto de quietud. A veces es solo, a veces es solamente la propia persona. Además, cuando tú trabajas, de alguna manera algunos seres espirituales trabajan contigo, pero también cada uno que viene trae los suyos. Y a veces es con ellos con quien va a resolver el tema, ¿no? Nuevamente está epistemológicamente, está todo el conocimiento en el terapeuta que tiene que guiarlo, está el conocimiento en la persona, está como en el camino budista que la persona va caminando y va encontrando lo que necesita en el camino. Son diferentes posturas. Yo creo que quien más sabe, más duda de decir una cosa absoluta.
¿no? Y dice, hay varias posibilidades, ¿no? Yo desconfío mucho de aquellos que dicen las cosas son así. Cuando alguien describe la ayahuasca, dice, la ayahuasca es así, así, yo digo, o ha tomado pocas veces, o está buscando su séquito de seguidores, ¿no? Porque en realidad a veces uno es una herramienta para que el otro siga y encuentre más allá, o se encuentre a sí mismo, o se encuentre con sus personas cercanas, o con su comunidad, o con la naturaleza, ¿no? Yo no creo que haya que estar diciendo, ¿no? Tienes que seguir conmigo porque si no es peligroso. Yo creo que eso es casi como maldecir a la persona, ¿no? Yo creo que hay que bendecirlos, ¿no? Decirles, este es mi apoyo, estoy ahí, pero tú tienes que elegir con quién. Una de las ventajas de trabajar con las manos, con las plantas, con la ayahuasca, es que mucha gente encuentra sus respuestas en el silencio, no en las palabras del terapeuta. Y es más, muchas veces lo que hay que hacer es borrar todo lo que los terapeutas les han dicho y que les tiene un revuelto en la cabeza, y que escuchen a su propio corazón. Y ahí se van a sentir mejor. ¿Mm? Y lo otro es, hay que alentar a la fortaleza de cada uno, no al miedo. No, cuídate, no te separes, ¿no? En fin, yo creo que otra de las formas de verlo es la ayahuasca. Te lleva a continentes desconocidos para la mayoría. Y nunca debes visitar un continente desconocido sin un guía. Por lo menos un rato, ¿no? Después ya puedes ver qué pasa y cómo encuentras. Pero yo quiero ser bien claro en lo siguiente. ¿Hasta dónde he escuchado yo que los maestros pueden trabajar? O sea, un maestro realmente evolucionado, nativo, entra en tu cabeza, ¿correcto? En la sesión te pone las visiones. Termina la sesión y habla y te dice, tú has visto esto por esta razón, o sea, hasta en tu cabeza, ¿no? Otros, más occidentales, más como yo, digamos, vemos un poco de afuera, aunque a veces podemos intuir algunas cosas, pero no tenemos ese desarrollo étnico de generaciones con el trabajo de la planta. Quizás lo hagamos de otra manera, ¿no? El mundo se recrea en cada generación, en cada nuevo conocimiento, en cada nueva forma de hacer las cosas. Entonces todo va cambiando. Es imposible. Con la ayahuasca, si en general yo me resisto a decir las cosas son de una manera, a establecer reglas, con la ayahuasca menos, porque es un misterio. ¿Cómo opera? Es un misterio. Y cuanto más casos ves, más diversidad de posibilidades ves. Y entonces haces menos afirmaciones uniformizantes, que debe ser así, que debe ser así. Me parece que quien amplía su camino, amplía su visión, habla menos y trabaja más en silencio. Una de las cosas que digo en el libro, y que creo que es muy importante para los que están en búsqueda y para todos en general, es que la gente que realmente sabe es muy parca, habla con muy pocas palabras, ¿ya? Y lo que dice es preciso. La verborrea es de charlatanes, es de principiantes, ¿no? El silencio hace mucho al maestro, creo yo. John, si tú tendrías que explicarle a una persona qué es la ayahuasca, quisiera escuchar de ti tu concepto, tu definición, tu presentación de lo que es la ayahuasca a una persona que no sabe. Siempre le pregunto esto a las personas que entrevisto, porque me parece que es un referente interesante para los que escuchan esta entrevista y quieren informarse de cómo es este tema. Como tú bien lo dices, no se trata de hacer un esquema y decir la ayahuasca es esto, porque es un tema muy profundo, muy complejo, pero danos tu definición, tu presentación de lo que es ayahuasca a partir de tu experiencia y de tu conocimiento. Imagínate que tú nunca has probado un pan y yo te quiero explicar cómo es un pan. ¿Te das cuenta lo difícil que puede ser? Ahora imagínate la ayahuasca, ¿no? Una ayahuasca es mucho más difícil, ¿correcto? Y la ayahuasca, en primer lugar, ¿qué es lo que le digo a la persona? La ayahuasca es un llamado, es una afinidad que alguna gente siente. Mucha gente viene y me dice, sí, la ayahuasca, me ha interesado, pero me muero de miedo. Y le digo, está bien, si te llama, ¿no? Además, las puedes tomar diluir en las gotas y vas a soñar, ¿no? Los yawis le llaman a la ayahuasca noxote capi, que quiere decir el capi que te hace soñar.
Y entonces cuando se trabaja con las gotas, con las esencias florales y la ilusión de la ayahuasca, la persona trabaja mucho en los sueños. Durante el día no tiene visiones, no está mareado, pero en los sueños su comunicación dentro de sus sueños es mucho más fluida. Entonces, la ayahuasca es un ser vivo en el mundo material y en el mundo espiritual. Es, como dice Agustín Rivas en el libro, ¿no? Es una madre que te enseña, que a veces te trata bien, te enseña flores, planetas, y otras veces te saca la mugre, te maltrata, porque eso es lo que estás necesitando, ¿no? Te hace sentir la dureza de tus palabras que has dirigido a otros, te las hace sentir en ti mismo, ¿no? Entonces, la ayahuasca, yo pienso que por encima de todo es un llamado, es una afinidad que uno va sintiendo y que llega a través de una persona que uno escoge. Una de las cosas que a mí me parece muy importante, yo no le convido a ayahuasca a nadie que tiene dudas. Le digo, no, cuando tengas la certeza, ahí vamos a conversar. Un curandero, Arbilo Murayari, que está también mencionado ahí, cuando le hacen esa pregunta, ¿cómo es la ayahuasca? Le decía, mira, yo te puedo decir muchas cosas, pero mejor tómate un poquito. Y después hablamos, ¿no? Porque esa es la manera. Porque además no va a ser igual para todos. O sea, ¿qué es la ayahuasca? Es un amplificador de lo que llevamos dentro, de lo que hay alrededor de nosotros, de lo que es el planeta, de lo que son las formas de vida, ¿no? De lo que son capaces nuestros sentidos, de lo que es capaz nuestra mente. A veces es el mejor aliado, mucha gente la considera el mejor aliado que ha tenido. Para otros no tiene tanta trascendencia y para otros es la peor pesadilla que han vivido. Entonces, por esa razón también cuando yo convido a ayahuasca, trato de dar lo mínimo posible, sobre todo a gente que nunca ha tomado, y esperar por lo menos una hora a ver cómo reacciona. Hay gente que es extremadamente sensible, y además muchas veces la mareación está en el canto que tú le vas a poner y no en la cantidad de ayahuasca que toma. Muchos curanderos inexpertos y lo toman como una cosa de poder, qué sé yo, cuando en realidad, como en todo, cuanto más sutil, y en la ayahuasca especialmente, cuanto más sutil es el trabajo, más importante es, más fino es, más mejores beneficios va a dejar. Entonces, la ayahuasca es una planta, pero a la vez es un espíritu, a la vez es una persona, y a la vez es la conexión con muchas cosas, ¿no? Es el puente para cruzar hacia muchos universos, dimensiones, entidades, formas de vida, formas de relación, etc. Sí, y a eso quiero ir, por ejemplo, en esta tradición en la que estamos, tú, yo y mucha gente, hablamos y decimos y declaramos, a partir de nuestra experiencia, como evidencia y como certeza, que hemos sentido, hemos tenido el contacto con los espíritus de las plantas maestras, ¿no? Respecto a este tema de contactar con los espíritus de las plantas para aprender y relacionarse con estas energías, algunos estudiosos señalan, por ejemplo, que son arquetipos mentales incrustados en el inconsciente, por un lado. Otros, por ejemplo, neurocientíficos, señalan que son principios activos bioquímicos, principios activos bioquímicos, ¿no? Por otro lado, quizá los más racionalistas dicen son fantasías o patologías, ¿no? Cuando me habla de espíritu es una patología, es una fantasía. ¿Qué dirías tú, qué responderías tú en esta discusión académica, en esta polémica que hay con respecto a esto de sentir a los espíritus y que otros piensan que no es así? Ahí hay unas frases en el libro como por ejemplo, la realidad se inventa o se descubre. Nosotros vivimos en realidades inventadas. Nosotros nos movemos con metáforas, ¿no? Las palabras no son las cosas, decía un lingüista Hayakawa, el mapa no es el territorio, es decir, yo te enseño un mapa, no es el territorio, ¿correcto? Si yo veo una persona delante mío, puedo verla desde muchas metáforas. Puedo decir, es un conjunto de fluidos en movimiento, ¿no? Es reacciones físico-químicas, es electromagnetismo, son emanaciones, es un ser espiritual encarnado. Puedo usar un montón de metáforas, ¿no? ¿Cuál es la correcta?
ninguna es correcta y todas lo son a la vez, ¿no? Y las más apropiadas son las más tolerantes. Y lo otro es la soberbia del científico occidental y se estrella contra todo lo que la ayahuasca puede ofrecer a una persona. La ayahuasca a veces puede abrirte a cosas que ni te imaginas, que ni sabías que existían, que de repente es la memoria de todos tus ancestros, que de repente es la memoria de todo un bosque, que de repente es el conocimiento acumulado pasado, presente y futuro, y que te abruma y que no sabes qué hacer con todo lo que ves, ¿no? Cada descripción que tú has mencionado, digo, esos son los de Jung, ya, estos son los que interpretan de otra manera, ya, estos son psicólogos que quieren interpretar todo racionalmente. Hablar de fantasías, de cosas, es como, es casi hasta despectivo, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo a lo que decíamos en un momento, las ayahuasca son tantas cosas, que primero que nada hay que escucharlas en silencio, segundo hay que respetarlas, y evitar, cuidarse mucho de interpretarlas de una sola manera, porque cuando viene otra experiencia nos damos cuenta que esa forma como habíamos descrito no es suficiente para todo lo que se va a presentar. Además, sí, en los grupos nativos dicen que cuando nosotros tomamos la ayahuasca, vemos lo que es real, la verdad. Entonces, alguien que dice, la ayahuasca son puras fantasías, o sea, tiene toda una cultura nativa en contra, ¿no? Que considera que más bien lo que estás haciendo es acercándote a la realidad, a la verdad de las cosas, a la base que sustenta la explicación de todas las cosas. Entonces, hay una soberbia occidental ¿no? Y lo otro es patologías, ¿no? ¿Qué cosa es una patología ya a esta altura de la discusión, ¿no? Patologías tenemos todos y a la vez es una forma de insultarnos, ¿no? Si yo te digo, esto es psicopatológico, qué sé yo, ¿no? La ayahuasca es psicopatología, es una forma de distorsión de la realidad. O sea, cada forma como tú digas va a implicar una posición frente a las cosas. No hay neutralidad. Y por eso el libro, ¿cómo están? Esto te lo iba a decir hace un momento. ¿Por qué el libro está construido de esa manera? Cuando te decía lo del pan y explicar el pan y explicar la ayahuasca, yo he tratado de describir quién es el narrador antes de narrar la ayahuasca, ¿correcto? Porque cualquier otro narrador de otra procedencia narraría diferente la ayahuasca. Imagínate si hubiera sido un shipibo el que escribe y dice, no, yo crecí en la comunidad de San Francisco desde niño, ¿no? Tomé ayahuasca, veía las líneas, las veía dibujar, veía los cantos, veía las formas de los cantos, etcétera, 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 ¿no? Y cuando ya tomé o cuando me hice maestro, ¿no? Accedí a la serpiente primigenia, a los diseños que están sobre la serpiente, hubiera usado otro tipo de descripción. Y por eso el libro trata de escribir hasta donde es posible un narrador pues, que crece en Miraflores, que va a un colegio católico, que pasa por un hospital psiquiátrico, que entra a la Universidad Católica y que luego empieza a entrar a este mundo y empieza a darse cuenta que lo que había aprendido no era suficiente para explicar otras cosas que existen en el mismo territorio, quizás al costado nuestro. Entonces, cuando tú caminas por la calle y ahora ves a la gente nativa, a la gente que dibuja Kene, te das cuenta que son solamente trazos, no son copias, no es toda una forma de ver las cosas que en algún momento con la ayahuasca yo también las he visto. O sea, eso existe. No te olvides que mucha gente que habló de la ayahuasca no la tomó. Hasta los años 70, todo lo que se escribió de ayahuasca fue por gente que nunca la tomó. Muy bien. Y hablaban de psicopatología del chamán. Ya. Por ejemplo, John, me permito darte una impresión que tengo al leer tu libro, ¿no? Es cierto que en la presentación del libro se dice que es tu biografía, ¿no? Bueno, pero yo percibo que todo tu libro es una introspección, es una introspección. Es decir, tú estás relatando, ¿no? Estás relatando desde tu nacimiento, desde el Big Bang, desde la explosión del universo, ¿no? Y vas yendo de tu historia, de tu familia,
tu abuelo, tus amigos de barrio, la huaca que estaba cerca de tu casa, ¿no? Tu época juvenil, la música que escuchabas, vas creciendo, vas desarrollando, vas encontrándote con tus conflictos, vas encontrándote con tus infortunios, ¿no? tus dudas existenciales y vas avanzando en la vida, vas estudiando, seguramente por eso escogiste psicología, ¿no? Vas conociendo las plantas maestras y vas mostrándonos todo este campo de la medicina tradicional. Una introspección desde mi punto de vista. Pienso que es introspección porque has tomado las plantas, y si no hubieses tomado las plantas, no podrías haber escrito un libro de esta sensibilidad, porque hay una prosa poética en todo el libro, hay un relato poético, espiritual, ¿no? Metafórico y crítico y humorístico también, ¿no? Bueno, esa es una opinión de mi parte, pero lo que quiero preguntarte ahora, mi querido John, es que tú siempre en los eventos, en las conferencias, en la entrevista, dices, el curanderismo, la medicina tradicional, tiene una historia, así como existe la historia de la humanidad, ¿no? Que tienen una etapa antigua, una etapa medieval, una etapa del Renacimiento o contemporánea, ¿no? Entonces, a estas plantas maestras también hay que entenderlas en un proceso histórico, ¿no? Hay una etapa indígena, hay una etapa de mestizaje. Bueno, por supuesto que sí, es así, pero hay mucha gente, como tú decías, de los 70 de repente, algunos antropólogos que tienen una visión muy fantasiosa, ¿no? Piensan que la ayahuasca es un tema exclusivamente del pasado, ¿no? Hay que remontarnos a los mitos originarios, ¿no? Hay que remontarnos al pasado. Cierto que todo eso te muestra la ayahuasca, ¿no? Toda tu historia, tu árbol genealógico, las culturas ancestrales, pero sobre todo te planta en el presente. La ayahuasca te planta en el presente y te permite proyectarte hacia el futuro, ¿no? Y quién sabe, con estos tiempos de cambios, ¿no? En los siguientes milenios la ayahuasca sobreviva y quizá nosotros nos quedemos con estas ideas, como tú dices, con nuestra explicación temporal de la ayahuasca, ¿no? ¿Cómo entiendes tú a la medicina tradicional y sobre todo a la ayahuasca, que es el tema que nos interesa, en este proceso histórico, ¿no? ¿Cómo tú ves a la ayahuasca más adelante con toda esta etapa de cambios, de conflictos en el mundo? Por cómo se viene dando, yo veo la ayahuasca como uno de los faros de iluminación de la conciencia de la humanidad para recuperar el planeta y el equilibrio con él. Y que cada vez va llegando a más contextos. No, ya trascendió el mundo indígena, ya está en el mundo urbano, y como yo lo veo, como me gustaría verlo, es como una herramienta de exploración de la conciencia para los científicos sociales, los científicos de la conducta, los políticos, ¿no? Como dice Agustín Rivas, si los políticos tomasen ayahuasca, no estarían gastando dinero en armas, ¿no? Estarían haciendo otras cosas en favor de la gente, ¿no? Entenderían más el sufrimiento de las personas, se comprometerían más con el ambiente. Entonces yo veo la ayahuasca como una de las posibilidades de ampliar los campos de reflexión hacia aquello que lleve el planeta a un mejor destino que el que se puede prever en este caos actual. Así es como yo veo la ayahuasca en el futuro. Ojalá, Dios quiera. Con muchísimo potencial en diversos planos. Así es, así es. O sea, hay un consenso entre los que en los grupos nativos, mestizos. El que toma ayahuasca es más inteligente. Porque el que pesca, pesca mejor. El que caza, sabe cazar mejor. Un físico cuántico tomó ayahuasca. Y al tomar ayahuasca dijo que entendió la física cuántica ya no en la cabeza, sino la sintió. Sintió cómo era la física cuántica en el universo. Y así por el estilo, si vemos la historia de la humanidad, de los descubrimientos, de las ideas, muchas veces se alientan en contextos especiales o a través de sustancias o de encuentros. La ayahuasca es un encuentro, y es un encuentro muy importante, no solo con uno mismo, sino con el ambiente, con los otros, con el mundo espiritual. Cada vez más las cosas que nos parecían fantasías, que nos parecían alucinaciones,
van a poder convertirse en fuentes de información, en vertientes de conocimiento, ¿no? Solamente los prejuicios raciales han inhibido que este desarrollo intelectual con las plantas, que este desarrollo de conciencia, se haya detenido en la época colonial. Por eso yo insisto y quisiera que fuera casi una consigna de muchos, que en el Bicentenario no podemos, la medicina tradicional no puede estar ausente del Bicentenario ni del nuevo gobierno. Tiene que estar en el Estado. La biodiversidad tiene que desarrollarse, tenemos que cultivar plantas, tenemos que transformarlas, tenemos que repoblar el planeta. Cuando pienso en los jardines botánicos, pienso en arcas de Noé para repoblar no solo lo que se ha desertificado en nuestro territorio, sino en el planeta. No olvidemos que el Perú tiene casi todos los paisajes del planeta. Por lo tanto, si nosotros tenemos jardines botánicos en diferentes pisos, nosotros tenemos especies para repoblar no solo acá, sino en otros lugares donde han habido desastres ecológicos. Entonces, eso es lo que yo pienso en relación a la medicina tradicional, ¿no? El Bicentenario no puede tenerla ausente. No olvidemos que ningún político la menciona, no ha habido en esta campaña del Congreso, ningún político que mencione las plantas, que mencione la ecología. No ha sido tema de campaña, ¿no? Y me encantaría que esté presente en el discurso de 28 de julio. Ojalá se lograra. Muy bien, qué bueno que estemos conversando. Ahora, John Eddowes, me gustaría saber de ti qué estás haciendo en el presente. Sabemos que eres psicólogo clínico, sabemos que has estado enseñando en universidades, manejas terapias con las manos, cráneo sacral, etcétera, etcétera. Tienes un sistema de esencias florales peruanas llamadas Quinde. ¿Qué estás haciendo actualmente o qué piensas hacer de aquí en adelante? ¿Cuáles son tus actividades? Trabajo con las esencias florales y se venden en algunas tiendas. Es una cosa pequeña el movimiento, ¿ya? Ya no enseño en universidades hace muchos años, ¿no? Y lo que tengo son grupos donde les enseño a trabajar con las manos. Entonces nos reunimos, en algún momento lo hemos hecho con camillas, si no hay camillas se hacen sillas, y ahora estoy trabajando, el tema, le hemos puesto manos aéreas porque trabajamos en aparatos de yoga aéreo que son unas hamacas. Ahí están las fotos en mi Facebook para el que quiera curiosear. Y entonces trabajamos haciendo terapia en el aire. No solo trabajando con las manos, sino con oscilación, con ritmo. Y entonces la gente tiene regresiones a estar en brazos, ¿no? A hacer un bebé, qué sé yo. Eso es lo que estoy haciendo. Acabo de terminar el libro, quiero mover el libro como un tema de conversación y mi sueño, o sea, mi proyecto sería poder hacer un trabajo con curanderos, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, reunir curanderos y plantearles que a ancianos, a gente de experiencia, cómo perciben ellos el futuro de la medicina tradicional. Eso me gustaría hacer. Me gustaría hacer trabajo intercultural, es decir, de desarrollo de medicina con plantas, con servicios de salud interculturales, ¿no? Eso es lo que me gustaría, con eso me gustaría trabajar. Pero de momento, y eventualmente y muy de vez en cuando, hago sesiones de ayahuasca con gente a la cual yo la considero que está preparada. No es cualquiera que me toca la puerta, ¿no? No toma ayahuasca conmigo. ¿Por qué? Porque, como les digo, si tú tomas ayahuasca conmigo, estás en garantía. O sea, cualquier cosa que te pase es mi responsabilidad, que me parece que es lo correcto, ¿no? Entonces, a quienes toman ayahuasca conmigo muchas veces son o amigos que ya los conozco, que ya han tomado, o pacientes que quieren tomarla, pero cuando ya han logrado cierta estabilidad, no antes. No olvidemos que la ayahuasca es un amplificador y puede ser tu peor pesadilla, ¿no? Y no necesariamente eso es terapéutico ni es favorable. Yo creo que la ayahuasca tiene su momento también. Y por la misma razón la van tomando en gotitas, ¿no? Con las esencias florales, y entonces el cuerpo también se va preparando. Yo me acuerdo pues cuando la ayahuasca te revienta y tú de pronto te das cuenta que vibras, los sonidos no los reconoces, lo que ves alrededor no lo reconoces,
puede generarte una desorientación muy fuerte para la cual no todos están preparados, ni es necesariamente favorable para las personas. Entonces eso es un poco, ¿no? Dispuesto a trabajar, dispuesto a dialogar, ¿no? A incentivar. Me gustaría este trabajo con las manos, que se aprende muy rápido, además, hacerlo con curanderos, saber qué ven ellos, cómo lo perciben, ¿no? Hace años le mandé una carta al fundador del Instituto de Cráneo Sacral, que ya falleció hace poco, con el primer libro, con el libro de Lo que nosotros sabemos es interminable, y hoy lo menciono porque un curandero dice, cuando ya nada me funciona, con tocar despacito lo arreglo. Y ese es el principio del cráneo sacral, es un toque muy suave. ¿Ya? En ese libro, ahí menciona al doctor Ableyer. Y le mandé una carta y le dije que si el instituto tendría interés en que dictemos cursos de cráneo sacral a curanderos, a ver cómo lo recrean. Entonces, que todo conocimiento, cuando llega a otro contexto, es recreado, ¿no? Es enriquecido, es transformado. Ese es el mestizaje incesante, pues. Y entonces, después de la pandemia hay mucha gente traumatizada, es un trabajo inmenso el que hay que hacer. Y entonces hay que entrenar, hay gente maltratada, hay gente golpeada, hay gente abusada, hay gente que ha vivido aterrada, ¿no? Y además, peor aún con la campaña, la última campaña política despiadada, que ha llevado a gente a enfrentarse, a pelearse, a vivir aterrados de fantasmas que parece que ya no se están viendo como se veían en la campaña. Y entonces la gente psicológicamente está aterrada, está cansada. Los jardines no botánicos deberían ser los lugares donde la gente vaya a descansar, vaya a reponerse, vaya a dialogar, vaya a hacer terapia cultivando plantas, lugares donde puedas recibir baños de vapor de plantas, donde puedas recibir masajes, donde te puedan hacer manteo, donde hayan hueseros, qué sé yo, ¿no? Ese es lo que me gustaría hacer. A propósito, para romper este hielo de la pandemia, ¿no? Y de la censura en los medios de comunicación, porque nadie habla de otras cosas que no sean de que no hay cura y que solamente tienes que vacunarte. John, ¿cómo ves la utilidad, la eficacia, el provecho que uno puede lograr con diversos recursos de la medicina tradicional para superar a este dicho que mucha gente teme mucho? Hay que investigar. Soltando la pregunta, si por ejemplo entre la gente que usa harina de coca o que usa hoja de coca o que toma ayahuasca o que toma plantas, pareciera haber evidencias que hay sitios donde la pandemia no ha afectado a la gente que utiliza plantas medicinales, pero todavía es anecdótico. O sea, eso sería un trabajo de recopilación. Recuerda al comienzo de la pandemia con el ministro Zamora, que salió a decir, las plantas medicinales no sirven. Pues un ratito. Lo correcto hubiera decir, deberíamos investigar, ¿no? Por lo menos, ¿no? Salir a decir las plantas medicinales no sirven es pues una atrocidad, porque es decir, solamente podemos comprarle a las farmacéuticas, número uno, y número dos es olvidar que la gran mayoría de medicamentos que existen vienen de la farmacia natural, vienen de las plantas, vienen de los bosques. Los antibióticos son hongos, y formas de vida en hongos en la Amazonía, imagínate la cantidad que puede haber, pues, ¿no? Entonces, tenemos para desarrollar, pero tenemos que cambiar el chip de colonial, de dependiente, de comprador de farmacéuticas, a chip de investigador, de desarrollador, de escuchar a los sabios ancestrales. Quizás ahí podemos acortar procesos de recuperación, no solo de la salud humana, sino de problemas del planeta. Está viendo que ya están identificando hongos que comen plástico, que degradan el plástico, ¿no? Si ustedes ven el plástico cómo está por todos lados y si reparan que hay islas de plástico flotando en medio del océano, en fin, tenemos toda una tarea pendiente de cómo volver el planeta un sitio más limpio con formas de vida amigables. Bueno, gracias, John. Para los que nos escuchan en otros países, seguramente no entienden la palabra bicentenario. Lo que pasa que aquí en el Perú estamos a 2 días de celebrar 200 años de independencia, de república, y en realidad algo que debería ser una gran fiesta nos resulta un tema amargo, porque no hay casi nada que celebrar, ¿no? No se ha hecho mucho. Esperamos que de aquí en adelante las cosas cambien, ¿no? Esperamos que así sea. Bueno, John, ¿algo más que tú quieras compartir con nosotros? ¿Algo más que nos quieras decir para cerrar esta entrevista? Y te agradecemos muchísimo por tu apertura.
Feliz bicentenario a todo lo que vive en el planeta, sea humano, animal, vegetal, ¿no? A todas esas formas de vida, a los hongos que nos están escuchando. No, es como cuando tú tomas ayahuasca te das cuenta que tu audiencia no pueden ser formas de vida impensables, ¿no? A ese micelio, esa forma de vida conformada por los hongos debajo de los bosques y que comunica todo, ¿no? Vamos a tratar de comunicarnos más con las formas de vida y de que los que gobiernan recuerden cómo se gobernó ese país en grandeza en civilizaciones anteriores a ellos, que realmente supieron respetar y escuchar a través de las plantas formas de vida que colaboran con el bienestar de los peruanos y de la humanidad. Bueno, gracias, John Meadows. Nuestro canal YouTube Ronald Rivera Ayahuasca Sabiduría va a seguir difundiendo estos videos informativos sobre la ayahuasca. Así que los invitamos a participar con sus donaciones. Anticipadamente agradecemos por sus donaciones a través de los medios correspondientes. Gracias.